yo les decía la semana pasada que necesitamos pasar de aquí a aquí. Es la única forma en la cual podemos lograr conectarnos, porque debemos conectarnos con el Señor. Y qué mejor noche para hacerlo que esta. Y todo se trata de creer. Por eso yo quiero hoy hablarles acerca del poder de Dios y lo que significa el poder en la vida del creyente. Lo que significa realmente ser llenos del Espíritu cuando nosotros realmente comenzamos a buscar de su palabra. Juan capítulo 4 versículo 24 dice: Dios es Espíritu, y los que le adoran es necesario que lo adoren en espíritu y en... Ok. La palabra me dice en Hechos capítulo 1 versículo 8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Cuál es la manera para recibir poder? Dice que ser llenos y recibir el Espíritu de Dios sobre nosotros. Ahora, si Juan me dice que el Espíritu es Dios mismo, es el mismo Padre, es Juan quien me dice esto, entonces, ¿quién es el que viene a nosotros si no es Dios mismo? Yo quiero que esto les quede muy claro, ¿ok? Estamos hablando que Yeshua le dijo a sus apóstoles, le dijo: es necesario que yo me vaya, porque cuando vuelva, cuando reciban el Espíritu, el Padre y yo haremos morada en ustedes. Era necesario para que el Padre y Él pudieran hacer morada. Necesitamos entender que debemos ser llenos del Espíritu de Dios para recibir poder. Ahora, es interesante que en estas últimas semanas hemos hablado acerca de las letras hebreas, de algunas letras hebreas, y las hemos estado llevando a imagen de lo que me dice la Escritura acerca de Elohim, la puerta, lo que es la verdad, lo que es el camino, lo que es la vida. Y me parece interesante que la letra Aleph, que todos la conocen y es la cabeza de un becerro, de un toro, representa poder. Yo quiero que esta noche te quedes con esta frase: poder. ¿Ok? La letra Aleph representa poder, pero ¿qué tipo de poder? Un poder que viene solamente de lo alto, un poder que viene de Dios. La semana pasada terminábamos diciendo lo siguiente, y decíamos que quien es testigo o quien da testimonio ve más allá de lo que conocemos nosotros como tiempo y espacio, ve más allá de cualquier circunstancia, ve más allá de cualquier proceso, ve más allá de cualquier prueba. ¿Por qué? Porque es en ese momento donde se abre el camino, y cuando se termina la carrera, cuando terminas ese camino, eres despojado de este cuerpo de muerte. Y estamos en ese camino y en ese proceso después de que entramos por la puerta. Así que, de algún modo, Hechos capítulo 1 me dice que el poder y la visión espiritual vienen a mi vida cuando recibo el Espíritu de Dios. ¿Cómo viene el poder y la visión del Espíritu de Dios? ¿Y por qué me refiero a la visión? Porque la semana pasada hablábamos que ser testigos implica tener la visión de Dios. La Ain, la letra Ain, que es la imagen de un ojo, ¿recuerdan? Y veíamos varios textos en relación a este. Tanto así que esta semana estábamos en el barrio de la Libertad y estábamos hablando acerca de Elías. Elías recibió la visión espiritual, la visión que venía directamente de Dios. Ahora, la pregunta sería, equipo, y quiero que se la hagan esta noche: ¿en qué consiste el poder? ¿En qué consiste el poder? ¿Ustedes qué creen?
¿En qué consiste el poder? Daremos testimonio. Ok, ¿qué más? ¿En qué consiste el poder? Saben que hace muchos años yo escuchaba esta palabra y me remontaba a varias cosas, porque cuando tú buscas esta palabra en griego, esta palabra es la palabra dunamis, la palabra poder que aparece en el Nuevo Testamento en griego. Y esa palabra viene, o de allí viene la palabra dinamita. Es bastante interesante que esa palabra dunamis traduce o se refiere como poder, como fuerza, como capacidad o como habilidad. Quiero que te quedes con esto: poder, fuerza, capacidad o habilidad. Dice, ¿cuántos han escuchado la historia o la parábola de Mateo capítulo 25 versículo 15? Que hubo un hombre que dio 5 talentos, luego le dio otros 2 talentos, luego repartió, al último le repartió 1 talento, se fue y cuando vino pidió cuenta, ¿cierto? Es interesante porque esta palabra poder aparece en ese capítulo y en esa parábola. Y me parece bastante bonito entender que cuando miramos la parábola de los talentos, a los siervos se les da riquezas o talentos basados en dunamis, basados en su poder, en su capacidad para administrar o para manejar dinero. O sea, de acuerdo a la capacidad que tiene una persona para administrar dinero, es que se le da las riquezas. Y aparece preciso hablando de riquezas la palabra poder, la misma palabra que dice: y recibiréis poder cuando venga el Espíritu de Dios. Aquí el punto es: ¿somos administradores de quién? De las riquezas del Señor. Así que comenzamos diciendo que la palabra poder implicaría poder para administrar. Ya como que inmediatamente comienza a tener un sentido un poco diferente al verlo de esta forma. Y seguí caminando por el Nuevo Testamento buscando textos en relación a la palabra dunamis, y me gustó muchísimo encontrarme con Romanos capítulo 8 versículo 2. Yo espero que de verdad se les esté quedando en las tablas del corazón estos textos que les voy a decir, porque Romanos 8:2, quiero llevarlos allí un momento. En la versión Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente, y quiero que me escuchen: el poder del Espíritu que da vida los ha librado del poder del pecado que lleva a la muerte. En otras palabras, lo que me dice la Biblia es que Él me da el poder para no pecar. Así de sencillo. Miren, el poder del pecado se encuentra en la culpa. Y creo que en estas últimas semanas hemos hablado mucho acerca de ansiedad, de culpa. Y yo contaba el día miércoles una pequeña anécdota que me pasó. Y fue que hace 2 semanas o 2 semanas atrás, un Shabbat a las 7 de la mañana, el Padre pone en mi boca que hablar acerca sobre la ansiedad. Y estuvimos hablando mucho acerca de la ansiedad, acerca de nuestras debilidades en esas áreas, y decíamos que era muy diferente, que todos pasamos por momentos de ansiedad, pero es muy diferente cuando se nos convierte en un trastorno, ¿no? Y ya un trastorno de alguna manera ya entra en un proceso mucho más fuerte, porque no logra controlar sus pensamientos. Es una persona que va a vivir en temor, es una persona que va a vivir
¿ok? Ese sentimiento se va a arraigar allí, muy profundo. Y que precisamente ese día que yo estaba hablando de este tema, al día siguiente sucede un caso en la ciudad de Cúcuta de un niño, un muchacho de 15 años que se quitó la vida el día siguiente de estar hablando de este tema. Y preciso con mi esposa, eran como las 8:30, casi 9 de la noche. Estábamos pasando por el puente de allí, y allí estaba el CTI, estaba lleno de la gente mirando el cuerpo que todavía se encontraba tirado al otro lado del río. Pero en ese momento no sabía en realidad lo que era. Pensábamos que era algún habitante de calle que lo habían se había muerto allí adentro. Y luego yo me ponía a pensar al día siguiente, cuando me entero de esto, salgo a trotar, ¿no? Salgo a trotar y paso por ese puente, y preciso venía a mi mente eso y decía: ¿qué lleva a un niño de 15 años a quitarse la vida, a tirarse de un puente? ¿Qué lleva a una persona? ¿Qué procesos puede estar pasando internos que realmente lo lleva a decir: de verdad ya no vale la pena seguir? Pero lo que más me impactaba era pensar que muchos creyentes pasen por este proceso. Y recordaba las palabras de Pablo cuando dice que el poder del pecado se encuentra en la ley. Y yo me ponía a pensar, cuando hablamos de ese tema, que ya lo hemos tocado mucho, ese texto lo estudiamos mucho, pero me ponía a pensar, y era: ¿por qué en la ley? Porque la ley te muestra tu culpabilidad. Tú y yo somos culpables. Tú y yo estamos separados del Eterno, estamos separados del Señor, estamos lejos de la ciudadanía del Rey. Y por eso el poder del pecado se va a encontrar en la culpa. Y si no llenamos esos vacíos con el Señor, no entendemos lo que significa que su Espíritu venga y repose en nuestra vida, no vamos a lograr salir de esa situación. ¿Cuántos podemos estar pasando esta noche o esta semana? Pasamos de pronto por momentos difíciles. ¿Cuántos de un momento a otro se encuentran bien, todo en sus vidas va color de rosas, y de repente, de una mañana a una tarde, su vida cambia? Un hijo, un padre, una madre fallecen de un momento a otro. No tenemos la vida comprada, ¿saben? En cualquier momento nos podemos sentir jóvenes y decir: aún faltan años. No lo sabemos. No tenemos la vida comprada. Pero la palabra me dice que el pecado, escuchen esto, equipo, el pecado no tiene poder para quienes están viviendo en el poder o en la capacidad del Espíritu. Quiero que se queden con esa palabra: capacidad. El Espíritu de Dios te da la capacidad para administrar y te da la capacidad para no pecar. Porque cuando vivimos realmente en el Espíritu, dejas de luchar con tu carne. Ya no hay más lucha. Por esta razón es que Juan dice en sus cartas: todo aquel que permanece en él no peca. Aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Mira, no podemos vivir nuestra vida en Yeshua, nuestra vida en Cristo, con nuestro propio poder, equipo. No podemos vivir con nuestro propio poder. No podemos vivir nuestra vida en el Señor con nuestra propia capacidad. Somos incapaces. Porque en el momento que cometamos un error o cometamos una falla, no sabemos de dónde sostenernos ni de quién sostenernos. Por eso es que la palabra en Lucas, quiero llevarlos allí, Lucas 1, versículo
versículo 35. Lucas 1:35 dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la capacidad del Espíritu, el poder del Altísimo, te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Saben que me impacta esto? Porque Yeshua, desde antes de nacer, desde la concepción, ya era llamado Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no fue nacido de hombre, fue nacido de Él. ¿Entienden lo que significa cuando la Biblia dice que debemos nacer de nuevo? Y la palabra, lo que más me impacta es lo que dice Romanos. Unamos esto con Romanos 8:16, porque Romanos capítulo 8 versículo 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y ahora yo te quiero preguntar esta noche: ¿cuántos realmente sienten que el Espíritu de Dios ha dado testimonio a su espíritu de que son hijos de Dios? Dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Oh. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y... O sea que la capacidad o el poder del Espíritu para testificar, para no pecar, me da poder. ¿Para qué? O sea, el Espíritu me da poder para dar testimonio. Ese testimonio me deja ver más allá de cualquier circunstancia. Si tú eres testigo y has sido lleno del Espíritu de Dios, tú vas a dar testimonio moralmente y vas a ser un testigo que ha visto, ha oído, ha presenciado un hecho. Y eso te va a llevar hasta la muerte. Porque decíamos, Yeshua te lleva a Yeshua y terminas en Yeshua. La puerta te abre el camino, la puerta que es Yeshua te abre el camino que es Yeshua, y con él vas de camino hasta el final, hasta llegar a la perfección. ¿Saben cuál era la perfección que los apóstoles anhelaban? La muerte. ¿Por qué le tenemos miedo a la muerte? Porque sentimos culpa y no sabemos para dónde nos vamos. La palabra dice que Dios ha puesto eternidad en la vida de todo ser humano. Así que no hay un ser humano, lo intentan apagar, pero no hay un ser humano que no sepa que después de la muerte hay algo más. Hay algo muy profundo. Pero le tenemos miedo a la muerte. ¿Sabían que bíblicamente la muerte debería ser alegría? Nosotros estamos en esta vida para caminar y conocerlo a Él. Creemos que venimos a sufrir, venimos a nacer, crecer, reproducirnos y morimos, y hay que disfrutar esta vida al máximo. ¿Cómo disfrutas la vida? ¿Sabías? Mira, yo quiero que hoy te vayas y entiendas que la vida es como una escuela. Aquí también, en esta escuela, el tiempo que te toque vivirla,
Lo que sigue a continuación, si pasaste o si perdiste, es eterno. Y ya no hay marcha atrás. Aquí todavía tienes tiempo de recuperar. Allá ya no vas a tener tiempo de recuperar. Y a mí me impacta la forma en cómo vivían los discípulos, porque ellos anhelaban dar la vida. Y tanto así que cada uno de ellos que recibió el Espíritu de Dios dio la vida. Murieron con azotes, encarcelados. Juan terminó viendo la profecía de los últimos tiempos, feliz, alegre, dichoso, en una isla llena de carbón, con grilletes en sus piernas, sacando carbón en minas y viendo la visión, encarcelado en ese lugar. Pedro termina muerto, crucificado. Y cada uno de ellos, Pablo termina preso y muerto al final, decapitado. Y ya como terminando sus últimos días, diciendo: he terminado la carrera. Esteban terminó apedreado. Y no crean que eran piedritas. Si no sabían cómo apedreaban a una persona, agarraban rocas y se las tiraban encima. Y mientras iba muriendo, lo único que decía: Señor, no les tengas en cuenta su pecado. Y dice que él abrió sus ojos y miraba a los cielos y decía: veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. O sea que inmediatamente Esteban vio la gloria de Dios y cuál era su final. Y él ya entendía que había llegado al final del camino, porque así es como es. Tú entras por la puerta y le dices: ¿tú también vas conmigo de aquí en adelante? Claro que sí, vamos los dos tomados de la mano. No me quites la mirada de encima. Y cuando cuando tú conoces el camino, escúchame muy bien, cuando logras ingresar a ese camino, ese ya es el final. Porque lo entendiste. Entendiste y dejaste de ver con ojos naturales y comenzaste a ver con ojos espirituales. Y todo ese camino lo vas a hacer a la manera de Él, a la voluntad de Él. Y en ese camino tú vas a estar anhelando llegar el momento de tu muerte, porque así se la pasaba Pablo y los apóstoles, ¿saben? A mí me impacta que el Espíritu hablaba a través de otros hombres para decirle a Pablo: Pablo, si te diriges a este lugar vas a encontrar la muerte. Y Pablo dice: tranquilos, ustedes no saben que desde el principio yo ya sé, el Espíritu ya me dijo que voy a encontrar la muerte. Por eso es que voy rápido a ver si ya es el momento. Porque lo anhelaba. Anhelaba poder quitarse este cuerpo de muerte. Pero me impactan las palabras de Pablo. Dice: pero ahora, en vida, lo que vivo en Yeshua, en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y me es más conveniente estar vivo en este momento con ustedes que partir. Ellos entendieron cuál era el final. Y eso es lo que significa cuando tenemos el Espíritu de Dios dentro de nuestras vidas. ¿Saben qué es lo que nos impide recibir ese Espíritu? Este mundo, ese sistema. ¿Qué te ata? ¿Qué te está atando en este momento a este mundo? ¿Qué es lo que hace que no logres soltar y logres ver más allá de tus ojos físicos? Mira, el hombre que caminaba sobre las aguas, el hombre que podía dejar de comer 40 días, 40 noches sin agua y sin comida, el hombre que sacaba dinero aún de la boca de los peces, el hombre que multiplicaba panes y peces, ¿cómo se llamaba, niños? Yeshua. Ese que se la encontraba con esos jóvenes de 20, 23, 25 años, 30 años, con esos muchachos. Ese no necesitaba estar todo el tiempo haciéndoles milagros. Ese dejaba que cada uno experimentara en su propia vida
el plan. Porque el poder que salía de él, los milagros, los prodigios, siempre que salía, al final dejaba a la gente wow, y les decía: ¿por qué me están siguiendo? Por ese tipo de poder. Ese es uno de los problemas más grandes que hoy en día existe en la religión, ¿saben? Sí, les digo, cuando el Espíritu de Dios está sobre la vida del creyente, ese tipo de señales también lo sigue. Milagros, demonios huyen, sanidades. Leamos Hechos de los Apóstoles y te darán cuenta. Habían momentos en los cuales estaban reunidos en Shabbat, estaban tan llenos del Espíritu, tan grato era la palabra, que llegaban hasta medianoche. Algunos pues es normal que les dé sueño. Estaban en un segundo piso, un hombre se cayó y se murió. Y dice que Pablo vio que se cayó, bajó con todos, se acostó encima de él y dijo: tranquilos, está con vida, levántate, vamos para arriba, sigamos estudiando. Y fue inmediato que fue resucitado. Cuando el Espíritu de Dios realmente cae sobre nuestras vidas, milagros se ven. Pero ¿por qué buscas al Señor? Por un milagro. Él les dijo: no me busquen por los milagros, por aquello lo cual puedo darles. Búsquenme por las palabras que salen de mi boca, por la vida eterna. Los milagros son pasajeros. Mira, a la gente se le olvida un milagro después de que lo recibe. Pero el cambio es eterno. Ahora yo quiero preguntarles esto, y aquí ya nos introducimos en esto, y es el poder o la capacidad del Espíritu para testificar. La capacidad del Espíritu para no pecar está acorde con lo que me decían los profetas. No solamente con lo que encontramos en el Nuevo Testamento, sino lo encontramos en los profetas. Miren, claro que sí. Zacarías capítulo 4 versículo 6 dice lo siguiente: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Ezequiel capítulo 36 versículo 27 dice: pondré dentro de ustedes mi espíritu para que no pequen. Miren qué impresionante esto. Isaías capítulo 61 versículo 1 dice: el espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió y me ha enviado a predicar el evangelio, a predicar las buenas nuevas. ¿A quiénes? A los afligidos, a los mansos, a los humildes, a los rotos, a los deshechos de corazón. ¿Por qué tipo de personas vino Yeshua? No fue para darte riquezas y riquezas. Y dice ese mismo capítulo 61 verso 1: a profetizar cará júbilo y libertad a los cautivos. Si no entendían lo que era la palabra profetizar, la palabra profetizar tiene que ver con hablar, declarar la palabra de Dios. Eso es lo que profetizas, eso es lo que significa profetizar. Hablar con denuedo la palabra del Señor, hablar con inspiración divina la palabra de Dios. O sea, tú no puedes simplemente agarrar la Biblia y tomar textos y comenzar a hablar. Mira, hay muchas religiones que hacen eso. La palabra se tiene que hablar con el Espíritu de Dios, porque la palabra es espiritual. Si no estás lleno del Espíritu de Dios, por eso es que Pablo dice en el Nuevo Testamento: mire, pueden hablar en lenguas, pueden haber poder, prodigios, pero yo les sugiero que todos profeticen.
Y el día de hoy yo quiero que esto lo tengan en sus mentes. Yo sé que a veces buscamos ese poder, pero si algo les sugiero que busquen con muchas ganas, con mucha pasión. Mira, si como el oro y la plata buscáramos al Señor, si de la misma forma como buscamos el oro y la plata, si vamos a buscar algo de Él, que anhelemos profetizar, que anhelemos hablar la palabra por inspiración, que sea el Espíritu de Dios el que nos lleve a hablar la palabra de Dios. Y fíjense que me parece interesante como lo dice Isaías, ¿no? Porque dice el Espíritu del Señor. Yeshua, cuando estuvo en la sinagoga, habló de este tema y dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Sobre quién? Sobre Yeshua. En ese momento no estaba hablando de que el Espíritu estaba dentro de él. Esto era una promesa. Mira, la promesa del Espíritu de Dios, siendo el mismo Espíritu, se divide en dos partes. Y quiero que me entiendan esto. Y la semana pasada hablamos de la primera. La primera es el cambio interno del creyente. El cambio interno del creyente. Tu corazón necesita un verdadero y genuino arrepentimiento. Y ese arrepentimiento, esa sensación que tienes y anhelas de no pecar, allí está. El Espíritu de Dios está cambiando tu carácter, está cambiando lo que está dentro de ti, lo que está impuro, está cambiando, moldeando tu corazón. ¿Y qué es tu corazón? ¿Quieren verlo sencillo? Tu mente. Cuando vean corazón en la Biblia, se trata de tu mente, tus pensamientos. El Espíritu de Dios quiere cambiar tus pensamientos. Pero hay una promesa. Esa misma promesa se divide en dos. Y la segunda es no solo el Espíritu dentro de tu vida, sino el Espíritu sobre tu vida. Y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado. Ustedes saben lo que significa la palabra enviar. Es la palabra shaliach. Es un apóstol, un enviado. ¿A qué? A predicar. A predicar buenas nuevas. ¿A predicar qué? ¿Y qué son las buenas nuevas? El evangelio. ¿Sabes cuáles son las buenas nuevas, niños? ¿Cuál es el mensaje que Yeshua estaba llevándoles? Estaba diciendo: todos los que se sientan cansados, todos los que tengan ganas de llorar, todos los que estén afligidos, todos los que tengan un corazón humilde, que sean capaces de reconocer que están rotos, todos aquellos que están deshechos, todos ellos vengan a mí, porque yo los haré descansar y los llevaré a nuevos pastos y abriré las puertas de los cielos para que entren. Porque si todos tienen un corazón como niños, entrarán por la puerta. Y cuando entran, puede haber tormenta afuera. Pueden sentir que su corazoncito está roto. De pronto papá no está y anhelas a papá allí, y tu corazoncito se ha roto. Pero yo estoy contigo y nunca te voy a dejar. Voy a estar allí tomándote de la mano y te voy a mostrar mis pastos, porque vas a entrar, me vas a tomar de la mano y vas a salir, y allí estaré hablando siempre a tu corazón.
Joel capítulo 2 versículo 28 dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán y hablarán por inspiración. ¿Y saben sobre quién se derramaría el espíritu? Sobre tus hijos. Dice: tus hijos, tus hijas tendrán visiones, tendrán sueños. Y esa promesa está desde hace 2000 años. Cuando Pedro se paró en el día de Pentecostés y todos estaban hablando en lenguas divinas, en lenguas angelicales, dice que Pedro estaba diciendo: ellos no están borrachos. En ellos se está cumpliendo la promesa de Joel capítulo 2 versículo 28, que dice que se derramaría el Espíritu de Dios sobre toda carne, para que profetizaran, para que hablaran la palabra de Dios con denuedo. Porque pronto está la puerta y el camino debe ser preparado. Y toda carne se doblará y reconocerá que Él es Rey y que no hay otro como Él. Toda carne se humillará, porque vendrá como león y nadie huirá de Él. ¿Cómo está tu vida? Deja de jugar. Miren, nuestros hijos son los que van a continuar con este legado. Es a nuestros hijos a los que les estamos entregando esa palabra. ¿Y qué estamos haciendo con ellos? Les estamos entregando nuestras debilidades. Les estamos pasando nuestras cargas, en lugar de mostrarles el amor que el Eterno tiene preparado para ellos. Aunque no lo creamos, ellos sienten y escuchan todo lo que nosotros hablamos. Ellos son como una esponjita que están escuchando todo el tiempo. Y ellos van a ser esos próximos adultos que te van a imitar. Sus hijos profetizarán, los ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones en aquellos días cuando derrame mi espíritu, dice Joel. Y Pedro termina en Hechos capítulo 2 diciendo: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ojo con esto, equipo. El Espíritu, el poder del Espíritu los enviaría a predicar el Evangelio de poder. Querían saber de qué se trataba el Evangelio de poder. De eso se trata el Evangelio de poder. Porque tiene la capacidad de cambiar a una persona. Ese es el verdadero poder de Dios. Tiene la capacidad de renovar y transformar una persona. Porque les permite hablar la palabra por inspiración, la palabra por profecía. Y saben, no solo se queda allí. La palabra dice en Hechos capítulo 13, y quiero llevarlos allí. Hechos 13 versículo 4 dice que los apóstoles predican en Chipre. Y miren lo que sucede cuando ellos van a profetizar, a llevar la palabra de poder a estos lugares. Escuchen lo que sucede. Ellos entonces, enviados, recuerdan lo que vimos en Isaías 61, recibiréis poder, el Espíritu Santo sobre, y serán enviados, serán ungidos
¿Para qué? Para predicar. Y dice que fueron enviados por el Espíritu Santo. ¿Alguna vez has experimentado eso? Que realmente es el Espíritu que te está guiando y quien dirige tu vida en todo, en cada paso que das, cada pensamiento que tienes. Y dice que enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, Bar Jesús, procurando apartarles de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, ¿qué tenía? Estaba lleno del Espíritu de Dios, que lo hacía hablar por inspiración. Fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de todos, de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Ellos no solamente iban por allí diciendo: cree en Jesús, hermano. No, ellos iban con demostración de poder, de palabra y de hechos por donde caminaban. Hechos capítulo 8, y aquí voy terminando, equipo, y quiero que miren. Vamos a leer del versículo 1. Dice lo siguiente: y Pablo, o Saulo, consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución por la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. Esteban acababa de morir, y les aseguro que los apóstoles y todos ellos simplemente estaban dichosos de darse cuenta que ellos estaban llevando la palabra y estaban siendo testigos, testificando la palabra. Y aparte de eso, era un honor morir por el Señor. Y dice que llevaban el cuerpo de Esteban para ser enterrado. E hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Wow. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, en un mismo sentir, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios.
Lo que estaba haciendo Simón estaba trastornando mucha gente. Este es poder verdadero de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que hacía, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviando allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Habían sido bautizados en agua, ya estaban creyendo, ya estaban andando en la palabra, pero no habían recibido el Espíritu, porque aún no había descendido por ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Yo quiero hacerles una pregunta hasta aquí, y es: ¿qué era lo primero que sucedía en el momento que se imponían las manos? Vamos a Hechos 19, versículo 6. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, versículo 6. Yo me equivoqué. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Wow. Repito algo: dunamis, poder, no es solo cualquier poder. La palabra a menudo, ese poder me lo asocia a milagros y prodigios maravillosos. Y sigue diciendo: y Pablo les impuso las manos, recibieron el Espíritu, hablaban en lenguas y profetizaban. Hablaban por inspiración la palabra de Dios. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero ustedes creen que solamente porque una persona tenga denuedo y hable la palabra por inspiración, cualquier persona que esté escuchando va a recibirlo, y cualquier persona que reciba imposición de manos va a recibirlo? Leamos: pero endureciéndose en algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. O sea que eso no se trata de que simplemente alguien esté lleno de denuedo y de la palabra del Señor, sino de todo aquel que crea.
tenga convicción y que lo anhele también. Aparte también se levantaba otro tipo de personas. Dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Habían 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Primera de Corintios capítulo 12, 8-11. Dice, porque a este es dada por el Espíritu. Ojo, y quiero que escuchen esto. Voy a leer desde el 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabras de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos, libres, todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Lucas capítulo 5, versículo 17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. El dunamis. Marcos capítulo 5 versículo 30 dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Mira, aún la gente tocaba a Yeshua y poder, manifestación del Espíritu salía de él. Hechos capítulo 2 versículo 1. Equipo, leamos juntos. Cuando llegó el día de Pentecostés, bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, Creador del cielo y de la tierra, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has permitido llegar a este día, Señor. Día 50 de la cuenta de las semanas. Día 50, día de Pentecostés, día de Shavuot, papá. Glorioso día, Señor, que mandaste que guardáramos por nuestras generaciones como un recordatorio, Rey, de lo que sucedió en aquel momento, y que de ahora en adelante todo aquel que viniera a Yeshua y fuera bautizado y creyera por fe, recibiría el Espíritu de Dios. Bendito eres tú, Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos,
y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Estaban todos qué? Unánimes en un mismo sentir. Yo no sé si ustedes me estén entendiendo, y yo quiero preguntarles algo. Y esto es para el que cree, no más. Yo quiero que quiten las sillas un momento de allí, equipo. Apaguemos las luces un momento. Y quiero hacer una pregunta en medio de esto. ¿Quién quiere recibir el Espíritu? Pregúntese. Yo quiero que hagamos algo bonito ahí con tu familia al lado. Tómate de la mano. Vamos a orar todos juntos en un mismo sentir, equipo. Yo quiero orar por ustedes. Samuel también me va a ayudar a orar por ustedes. Vamos a estar orando todos juntos. Y cantemos un momentico también juntos. Y vamos simplemente. Mira, esto es como, y quiero que me entiendas, esto es una atmósfera. Ustedes sabían por qué el Eterno nos regaló las emociones. Porque las emociones no son malas, son para lograrnos conectar. La oración es la manera en cómo tú logras desconectar tu mente y comenzar a hablar con tu corazón. Es necesario que desconectes tu mente. Es necesario que te olvides de todo lo que sucede alrededor. No pienses en qué decir. ¿Sabes por qué? Y cierra allí tus ojos donde estás. No pienses en qué decir. Solo siente. Papá te ama, ¿sabes? Papá te ama. Él te ha estado llamando tanto tiempo. Y aunque has dudado por mucho tiempo que su Espíritu está en ti, hoy te lo quiere demostrar. Él te quiere dar un regalo. Impresionante y digno, solo ante ti me inclino. Digno, eternamente digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me
ojos, levanta tus manos y dile una vez más: tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Hoy rindo mi corazón, rindo todo mi ser al único que es digno. Solo tú eres digno, Rey de gloria, digno. Tú eres digno. Solo ante ti yo me inclino. Acércate al trono de gracia. Ahí está. Él perdona multitud de pecados. Él te perdonó. Deja de echarte culpas y solamente acércate. Esta noche Él está esperando que entres por la puerta. Él está ahí en la puerta. Te está esperando. Ahí está esperándote con ojos de amor. Ahí está. Solamente tómalo de la mano. Comienza a entrar y a hablar con Él. Tu espíritu quiere rendirse a Él. Él dice: déjame entrar. Déjame entrar contigo. Tanto tiempo he esperado este momento para pasar contigo. Tanto tiempo he esperado este momento para mirarte a los ojos. No están en esta ciudad por casualidad. Dios tenía un propósito en sus vidas. Anhelaba a sus hijas. Las quería para mí. Solo acérquense cada día más al trono de gracia. Y yo los haré descansar. Aunque muchas veces con falta de fe, hoy con alegría y gozo en tu presencia, queriendo recibir de ti, amado Dios. Es un gusto para mí, equipo, poder disfrutar este tiempo, poder pasar este tiempo con sus familias, y aún en medio de todo, ustedes saben que el Espíritu de Dios hoy los movió a misericordia. El Espíritu de Dios hoy quitó toda culpa. El Espíritu de Dios hoy los quiso renovar y comenzar de nuevo con ustedes. Y Él anhela que no pierdan esa conexión. Es todos los días pueden sentir, disfrutar, todos los días pueden saltar y decir: canta conmigo.
de fiesta, no hay más lamento y tristeza. De muerte a vida alumbras mis días, es tiempo de celebrar. Tus hijos regresan a casa. ¿Cuántos Se escribe regresando? una historia de gracia. Dile, Padre, aquí estoy volviendo a Somos casa. esclavos, mas hijos amados. Es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Tus hijos regresan a casa, se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados. Es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Ven, 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 que aún hay lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es tu hogar. Es tiempo de celebrar. Ven, 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 que aún hay lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es tu hogar. Es tiempo de celebrar. Ven, 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 que aún hay lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es tu hogar. Es tiempo de celebrar. Hay júbilo en tu casa. Y los hijos de Dios. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa. El Padre Eterno bendiga sus hogares, celebración y alegría. siga derramando de sus Pues vidas. hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Y danza, Hay júbilo y danza en tu casa. celebración, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Hay júbilo. Hay júbilo. Hay júbilo. Padre Eterno los bendiga, la fiesta no ha terminado.